entonces ahora a conversar con la doctora Muriel Ramírez, epidemióloga, por los anuncios que ha hecho el laboratorio Pfizer respecto de la vacuna, de que tiene un 90% de seguridad, de eficiencia o efectividad. Bueno, de todo eso conversamos entonces con la doctora Muriel. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Hola, buenos días, Mirna y Mauricio, ¿cómo están? ¿Qué tal, doctora Ramírez? A ver, doctora Bien, Ramírez, aquí hay varios expertos que dicen, ojo, vamos viendo cómo esto se va a expresar. Además, esto tiene que ser publicado, entendemos, en revistas científicas, pero yo quisiera partir con la primera evaluación que hace usted de este anuncio. Mira, en realidad es bastante promisorio, muy positivo tener estos resultados aceleradamente, en realidad. Sin embargo, pensamos mucho que efectivamente hay que tomarlos con cautela. O sea, no está claro porque no dan muchos detalles en cómo se ha medido esta efectividad. Entonces, uno queda con bastantes dudas, porque la efectividad se puede medir con distintos outcomes o resultados, ¿ya? Lo primero es los anticuerpos, que al parecer es lo que han hecho en la búsqueda de anticuerpos neutralizantes en las personas que fueron inoculadas o en las que se probó la vacuna. Esa es una forma, pero también hay que saber después un poco más a largo plazo, mediano plazo, ¿cuánto es la duración de estos anticuerpos? Porque se ha visto en los estudios de cero prevalencia, que se han hecho en España, e incluso en la primera etapa del cero prevalencia en el que estamos participando también con la Universidad del Desarrollo acá en Chile, que después de 6 semanas, más o menos, hay un cierto porcentaje de personas que hicieron la enfermedad, ya los anticuerpos desaparecen. Entonces, eso también hay que evaluarlo a mediano plazo, es si efectivamente estos anticuerpos neutralizantes que se han encontrado o desarrollado con la vacuna van a durar. ¿Cuánto van a durar? ¿Ya? Sí, doctora Muriel, la interrumpo solamente porque ayer también nuestra radio conversaba con otro experto que decía que, o sea, si esta efectividad se logra, ¿no es cierto?, demostrar de este 90%, o sea, si efectivamente estamos hablando de este 90%, eso es súper auspicioso porque decía él que otras vacunas, como las del virus influenza, tienen una efectividad que oscila entre el 60 y el 70%. Entonces, aquí estamos hablando de una cuestión mucho más mayor, ¿no? Así es. Pero esto no sabemos si se ha hecho una evaluación de, como digo, cuánto duran los anticuerpos que ha generado esta vacuna, y tampoco sabemos si están evaluando la inmunidad celular, es decir, los linfocitos específicos para este virus, ¿ya? Y por supuesto, el tema de la seguridad es muy importante, porque los efectos adversos o secundarios pueden aparecer meses después de la inoculación. Entonces, ahí también se requiere tiempo para que los organismos propios, ¿no es cierto?, vayan desarrollando la respuesta, y dentro de esa respuesta podría o no haber un efecto adverso que hay que esperar a que se pueda desarrollar, y ojalá que no sea así, obviamente. Entonces, luego viene esta vacuna, al parecer es de 2 dosis, separadas por algunas 2 o 3 semanas, me parece. 2 dosis tendrían que ser lo que están probando, y tiene también algunos detalles logísticos, porque debe mantenerse a menos 80 grados, o sea, en congeladores. Normalmente las vacunas se mantienen en cadena de frío, pero no tan baja temperatura. Entonces, también ahí, si fuese esto, ¿no es cierto?, una vacuna a utilizar, y los países, ¿no es cierto?, la van a comprar esa vacuna, obviamente, hay que preparar el país, toda la cadena logística para poder llevar a cabo la vacunación, ¿ya? En Chile, en general, el programa de vacunación es muy bueno, funciona muy bien, tiene una logística muy, muy buena, desde el Ministerio hasta las Secretarías Ministeriales de Salud, las CEREMI, que son las que hacen toda la repartición de las vacunas hacia la red asistencial. Tienen toda esa logística muy preparada, pero no con esa temperatura. Entonces, el país tendría que prepararse para poder mantener la cadena de frío adecuada, que es a menos 80 grados. Entonces, eso se puede hacer mientras la vacuna se está fabricando, porque también hay un tiempo de fabricación para las miles de millones de dosis que se van a requerir.
Doctora Ramírez, justamente ya que usted entra en el tema ahí de la logística, ayer cundió un poquito esa preocupación cuando se supo que esta vacuna requiere esa temperatura de conservación. Estábamos viendo que otras vacunas como la de la Sputnik de Rusia también requiere como 80 grados bajo cero. Esto está muy lejos de esta cadena de frío que sí existe hoy, que entiendo que normalmente las temperaturas de congelamiento son de entre -2 y -8 grados, incluso hay medicamentos que se tienen que, no solo vacunas, sino que otro tipo de medicamentos también tienen que tener cadenas de frío más o menos parecidas. Hay toda una logística, por ejemplo, para los trasplantes de órganos, que también tiene que haber una conservación. Esto está muy lejos de lo que ya existe, por lo tanto habría que invertir en equipos, en frigoríficos. No está tan lejos, efectivamente muchas cosas se mantienen a esas temperaturas alrededor de los -8, ¿no es cierto?, entre -2 y -8, casi todas las vacunas, las insulinas y otros medicamentos, como dice usted, pero no está tan lejos, pero significa revisar la posibilidad de tener los congeladores, porque estos son congeladores. Muchas veces existen este tipo de congeladores -80 en los laboratorios de las universidades, pero no tanto en esta cadena, sobre todo en lo que es la atención primaria, ¿ya? Prácticamente las capacidades es lo importante, porque estas vacunas probablemente van a venir en una dosis por frasquito y entonces se requiere en volumen, una capacidad importante para desarrollar las campañas. Ahora, cuando usted decía también antes lo de los plazos aquí, que no está muy claro realmente qué eficacia permanente puede haber. Efectivamente uno está leyendo la información de afuera y esta vacuna Pfizer BioNTech está recién en la fase 3 y se acaba de aplicar la segunda dosis hace unas pocas semanas nomás. Entonces, claro, se está hablando de plazo de 30 a 40 días y ya se proclama su alta eficacia de un 90% y ni siquiera se ha entrado a la comprobación, como usted apuntaba antes, de la seguridad que son los efectos adversos. Y uno lee la noticia de hoy también de Brasil, ellos suspendieron allá las pruebas con la vacuna Sinovac, que es la otra que también llegaría a Chile, porque dicen que se está comprobando en las investigaciones ya de seguridad que habría efectos adversos que pudieran ser fatales. O sea, ¿esto podría echar por tierra las expectativas que se generaron ayer con Pfizer? Lo que pasa es que las diferentes vacunas que se están probando tienen diferentes composiciones. Entonces, es probable que dependiendo de la composición que sea, pueda estar afectando de manera distinta en los efectos colaterales. En el caso de esta vacuna de Pfizer, al parecer es el RNA, el material genético, está envuelto con una nanopartícula de un lípido, ¿no es cierto?, de una grasita para que lo proteja. Y en otras vacunas se está usando como vehículo partes de adenovirus. Entonces, también ahí hay que ser cautelosos porque internamente, digamos, la composición de las vacunas que se están probando son distintas. Entonces eso a lo mejor también puede estar afectando de manera diferente en las pruebas. Y lo otro, lo que a mí me preocupa un poco más es el tema de la duración, porque como se ha visto, la propia enfermedad ya que genera anticuerpos, no en todos los pacientes ha generado anticuerpos, y por otro lado, la duración de esos anticuerpos es importante, porque como dije, se ha visto en los estudios de cero prevalencia que se han hecho, que a las pocas semanas, 6 semanas, 8 semanas, hay un porcentaje, más o menos un 12% de personas que ya no tienen anticuerpos. Entonces, la duración tiene que ser asegurada y también tiene que ser evaluada. Y la seguridad, por supuesto, a largo plazo con los efectos adversos, y además la efectividad poblacional, que no es lo mismo la efectividad individual de las personas que en este momento están en los ensayos que la efectividad poblacional a largo plazo. Sí, conversamos a esta hora con la doctora Muriel Ramírez, epidemióloga. Doctora Ramírez, antes de pasar a otros temas, queríamos también, para profundizar acá,
Aquí, más allá de lo que una vacuna puede hacer, y usted misma lo ha dicho, ¿no? Aquí no sabemos cuánto tiempo duran los anticuerpos, en fin, estamos conociendo, todavía la comunidad científica internacional aprende de este virus. Y lo que quiero básicamente es preguntarle, ¿tendremos que acostumbrarnos, tal como se ha dicho, a tener este virus de manera endémica en nuestros países? O sea, ¿vamos a tener el COVID sí o sí, independientemente, por supuesto, de la capacidad de inoculación que tenga cada uno de los países del mundo? Lo más probable es que sí, Mirna, lamentablemente. Y eso significa que tenemos que a lo mejor mirar la epidemia con otros ojos. Algunos científicos pensamos de que esta epidemia es parte de una sindemia, o sea, afecta a personas que tienen otro tipo de problemas de salud, obesidad, diabetes, hipertensión, cánceres, y afecta a las poblaciones más vulnerables. Más pobres, con problemas de nutrición. Entonces, efectivamente acá no es solo mirar la vacuna, sino que también hay que intervenir en los otros factores, los determinantes sociales, ¿no es cierto?, en mejorar la equidad y hacer una intervención un poco más allá, que no sea solo de la parte salud, sino que también para mejorar los niveles de salud en general de la población y la calidad de vida y disminuir las vulnerabilidades sociales. Es muy importante porque si esta vacuna tiene un efecto, es probable que a lo mejor sea como la vacuna de la influenza, que tenemos que ponernos una vez al año, y además esto que están probando ahora es con más de una dosis, eso significa recursos. Entonces también hay que poner recursos a tener más equidad y tener una visión un poco más integral, y por supuesto, mientras no tengamos la vacuna, tenemos que seguir cuidándonos. Las enfermedades que se transmiten de persona a persona, como este virus, siempre tienen la forma de la curva epidémica en olas. Entonces, en este momento nosotros bajamos la ola, la primera, aunque no totalmente, porque igual seguimos teniendo alrededor de 1.000 casos diarios, entonces no es un control total, pero estamos como en la parte baja, y lo más probable es que venga la segunda ola antes de tener la vacuna. Entonces, mientras más nos cuidemos, usemos bien la mascarilla y sigamos los protocolos, ojalá ahora en el verano hacer más actividades al aire libre, evitar los lugares cerrados, mantener obviamente las distancias físicas, el lavado de manos y el uso de la mascarilla. Yo hago hincapié en eso porque uno ve la gente en la calle que la usa mal. Doctora Muriel, bien la nariz. Pero perdón, Mauricio, es que ayer comentábamos también lo difícil que era finalmente, hablando en serio, lograr que la gente en la playa tenga la mascarilla con el calor que se produce tomando sol. ¿Usted lo ve posible? Es difícil. Obviamente que es difícil. Yo, menos mal que vivo en una zona en que hay espacios en la playa, que son playas largas, grandes, y uno tiene espacio entre una familia y otra. Región de Coquimbo. Claro, pero no es la misma situación en el litoral central, ¿verdad? Y ahí a lo mejor va a ser más importante la distancia mientras se está al aire libre. Y es difícil lo que voy a decir, pero nosotros, los epidemiólogos, hablamos de las burbujas, ¿ya? Yo no sé si tienen claro ese concepto. Una burbuja es una familia, por ejemplo, que vive junta, y otra burbuja es la familia de otra que vive junta. Entonces, tenemos nuestra relación dentro de nuestra burbuja. El problema que ocurre en el verano es que las personas se mueven de una burbuja a otra, o se juntan personas de distintas burbujas, y esas son las que pueden llevar el virus hacia su propia burbuja, y eso ocurre en el verano mucho. Entonces eso puede ser un factor de diseminación. Las actividades al aire libre tienen mucho menos riesgo. A mí me preocupan más las actividades en lugares cerrados, sin ventilación y sin la propia no solo ventilación, sino que extracción y filtración de aire con filtros adecuados en lugares cerrados, como por ejemplo los gimnasios, los cines. Conversamos con la doctora Muriel Ramírez, epidemióloga, expresidenta por lo demás de la Sociedad Chilena de Epidemiología, avecindada en la región de Coquimbo, como comentaba, ahí donde tienen las playas extensas, donde es más fácil guardar la distancia, y ahora candidata a la Convención Constituyente
por la organización Independientes No Neutrales. Primero se había resistido, doctora Ramírez, a entrar en una carrera de este tipo, menos con apoyos de partidos o algo así, pero ya, según vemos, usted misma lanzó su campaña, está ya en YouTube y va a la convención. ¿Nos cuenta de eso? Sí, así es. Al principio por Coquimbo, por lo demás. Por supuesto, por mi región. Sí, yo soy de la descentralización, soy regionalista, me crié y vivo acá y esta es mi región. Entonces, creo que puedo aportar con mi experiencia, con mis conocimientos, y además siendo mujer, médica y especialista en salud pública, creo que puedo aportar en esto, pero está muy difícil para los independientes que queremos ir sin que nos liguen con partidos. Está bastante difícil. La cancha de Independientes No Neutrales está tratando de apoyar algunos cambios que se tienen que hacer a nivel de Congreso, pero la carrera es dispareja y se ve que está bastante complicada la situación. Hay que ir viendo día a día cómo se va desenvolviendo y por mientras, bueno, trabajando, buscando firmas de una manera alternativa. Ya, bueno, ahí veremos qué opciones se abren, porque está pesada la pista para los independientes. Sí, así es. Doctora Muriel Ramírez.